Nosotros sabemos y hemos mencionado que célula viene a representar, y vamos a ver qué es la unidad estructural. Estamos viendo unidad estructural y funcional de todo ser vivo. Ahora, nosotros tenemos que aprender de que un conjunto de células forman tejido, un conjunto de tejidos forman órganos, un conjunto de órganos forman aparatos y sistemas. Y estos aparatos y sistemas nosotros hemos observado y vamos a observar que forman el cuerpo en general. Nosotros entonces vamos a aprender sobre la célula animal, no sobre la célula vegetal. ¿Cuáles son las partes de la célula? ¿Cuáles son las partes de la célula? Núcleo y citoplasma principalmente. Nosotros vamos a observar que si bien la envoltura celular es aquella que limita a la misma célula o sirve de compartimentalización, o sea, va a dividir lo que está fuera de la célula de lo que está dentro de la célula. Los autores han decidido mencionar a esta membrana celular como parte de las organelas. Entonces nosotros vamos a ver de qué es o forma parte del citoplasma. Entonces el protoplasma viene a ser el que va a representar a la parte del núcleo y la parte del citoplasma, que es lo que justamente estábamos mencionando. Nuestro núcleo sabemos de que está representado, qué características tiene el núcleo. Presenta nucleoplasma, tiene nucleolo, tiene cromatina, tiene poros nucleares. Ahora, el citoplasma, ¿qué es lo que tiene el citoplasma? ¿Qué estructuras representan al citoplasma? Tenemos organelas, muy bien. Dentro de las organelas tenemos las membranosas y las no membranosas, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Qué más? El citoesqueleto celular, muy bien. Este citoesqueleto celular está representado por organelas no membranosas. Teníamos y habíamos mencionado microfilamentos, filamentos intermedios, centriolos, microtúbulos. Eso era parte de citoesqueleto celular. ¿Qué más tiene el citoplasma? Hemos mencionado dos cosas. ¿Qué más falta? Tenemos las inclusiones, no nos olvidemos, que las inclusiones son organismos no vivos de la célula. Y tenemos también lo que va a representar al citosol o la matriz citoplasmática. Entonces, todas esas estructuras están representando al citoplasma. Entonces, vamos a ir desglosando cada una de ellas y mencionándolos al mismo tiempo con respecto a sus características. Entonces, citoplasma, organelas, inclusiones y citosol. El citosol, como estábamos mencionando, representa la matriz citoplasmática. ¿Qué es? Entonces, el citosol viene a ser el líquido amorfo que está representando justamente donde se encuentran nadando, se menciona, las organelas. O sea, el líquido, la parte intracelular, eso es lo que representa el citosol. O también se le denomina como matriz citoplasmática. O líquido intracelular, si ustedes quieren denominarlo de la misma manera. Nosotros sabemos que las características, hablando de lo que está con respecto a los componentes, ya sea agua, electrolitos,
que pudieran estar formando parte de esa matriz citoplasmática. Lo mismo está en el líquido extracelular. ¿Quiénes representan al líquido extracelular? O sea, aquí intracelularmente tenemos matriz citoplasmática. Ahora, lo de afuera, ¿quiénes representan? ¿Qué nombre le colocaríamos nosotros al líquido extracelular? ¿No? Tenemos, ¿será que la sustancia fundamental? Menciona a su compañero sustancia fundamental. ¿Será que la sustancia fundamental es parte del líquido extracelular? Sí es parte del líquido extracelular, pero no como tal. Ahorita, o cuando veamos el tema de cartílago en hueso, vamos a ver por qué. Es parte del tejido conectivo. Tenemos el plasma sanguíneo, representando a este tejido o este líquido extracelular. Y tenemos también justamente el líquido tisular y la linfa. O sea, tres estructuras representan a la parte de líquido extracelular. Líquido intracelular solamente matriz citoplasmática. En cambio, el líquido extracelular lo tenemos o dónde lo encontramos o cómo lo representamos a través de plasma sanguíneo, líquido tisular y linfa. Todos esos componentes tienen la misma característica, pero en distinta concentración. ¿Por qué esa diferencia de concentración? Dentro de la matriz citoplasmática o el líquido intracelular, la concentración de las estructuras es menor que lo que está afuera. ¿Por qué? Pensamiento lógico, vamos muchachos. ¿Por qué la concentración dentro de la célula es menor, ya sea en agua, en soluto, en electrolito, de lo que está fuera de la célula? ¿Puede explotar? Sí, podríamos, o sea, si hay mucho más, claro que puede estallar, pero para evitar eso, por eso hay una concentración menor. ¿Pero por qué? No estamos de cuál es la consecuencia, sino por qué hay menor concentración dentro de la célula de lo que está fuera de la célula. No precisamente. No. No piensen en las organelas o en las estructuras, sino piensen en el espacio. O sea, la célula, lo que está dentro de la célula, el espacio que limita la membrana es menor a lo que está fuera. Es como si estuviéramos aquí en el aula. Nosotros tenemos de que entra, o sea, tenemos cierta capacidad de estudiantes que entran aquí, ¿no es cierto? Pero lo que está afuera, o sea, el campus en general, para poder llenar ese espacio necesitamos mayor cantidad de estudiantes. Pero sin embargo todos son estudiantes. Igual tenemos lo que está dentro de la célula, hay agua, dentro de la célula y fuera de la célula. Pero como les digo, el espacio dentro de la célula es menor, entonces la concentración es menor. Y lo que está fuera de la célula, como el espacio es mayor, entonces la concentración o la cantidad va a ser mayor. Sabemos entonces que en el citoplasma ya estábamos mencionando organelas u organismos, que significa lo mismo. Habíamos mencionado membranosas y no membranosas.
Las membranosas se les da esa denominación porque tienen la misma característica que la membrana celular. Si bien no precisamente igual, pero si llegado el momento comparamos entre la membrana celular y las organelas que están dentro de la célula, tienen la misma característica. Por eso es que se le denominó como organelas membranosas. Y justamente las otras están formadas por simples proteínas, no tienen una característica de membrana. Entonces por eso es que se le denominó como organela no membranosa. Dentro de las organelas membranosas, ¿cuáles son o cómo está representado? Uno, ya hemos mencionado, membrana celular. Tenemos el retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, aparato de Golgi, mitocondria, lisosoma, peroxisoma, endosoma. Ahora, ¿dónde entra el ribosoma? ¿El ribosoma es una organela membranosa o no membranosa? ¿Seguro? ¿Dónde está? No menciona ahí. ¿Dónde está el ribosoma? Por eso, si mencionamos que es, sí, por eso, si mencionáramos que fuera membranosa, significa de que su característica o su parte externa es igual que la membrana celular. Están en contacto, pero no son pertenecientes de él, o sea, no son parte de él, simplemente están en contacto con esa. Por eso es que le da esa rugosidad. Por eso diferenciamos entre el rugoso y el liso. El rugoso porque el ribosoma le da esa estructura, ese aspecto rugoso. Pero ¿dónde estaría entonces? Lo van a investigar. ¿Está escondido? ¿Dónde va a estar escondido? Las no membranosas, estábamos mencionando, son aquellas que no son limitadas por membrana, no tienen la característica similar a la membrana celular. Entonces teníamos, ya habíamos mencionado, microtúbulos, microfilamentos, filamentos intermedios, centriolos y cuerpos basales. El centriolo, por ejemplo, ¿cómo está formado el centriolo? ¿Cuándo se logra observar el centriolo? En una célula. Estamos mal, ustedes no están leyendo nada. ¿Los centriolos dan origen a los cilios? ¿Cómo? ¿Los centriolos dan origen a los cilios? Sí, No. sí, Los centriolos no dan origen a los cilios. Lo que son, o en ese caso, son los cuerpos basales que sirven de anclaje para los cilios. Sí, efectivamente, los cilios están formados por microtúbulos. Los cilios están formados por microtúbulos, o sea, en el interior de ese cilio está formado por microtúbulos y sirve de anclaje los cuerpos basales, pero no son parte de los centriolos, o el centriolo no es parte de los cilios, pero sí están formados por microtúbulos también, el centriolo. El centriolo, ahorita vamos a ver una imagen, está formado por 9 tripletes de microtúbulos, o sea, un microtúbulo, 2 microtúbulos, 3 microtúbulos forman un triplete. Ajá. Y 9 de esos alrededor de una estructura central es lo que representa y va a formar el centriolo. Ahora, ¿cómo o cuándo se forma el centriolo? Cuando se forma el uso acromático, se denomina. ¿Cuándo se forma el uso acromático en este caso? Cuando la célula entra en división celular o entra en mitosis. Recién ahí se forma el uso acromático, donde tenemos los centriolos que se forman en pares y estos se van hacia los polos, y en el momento de la división celular estos jalan a través de los microtúbulos a los cromosomas que están en el ecuatorial. Y así se separan para formar 2 células nuevas. Pero eso me imagino que ya se lo sabían ustedes.
Las inclusiones, estábamos mencionando que son organismos no vivos de la célula. Al mencionar esta característica, significa de que están dentro de la célula, pero no tienen una función específica. Pero eso no significa de que no sirvan para nada, sino de que en cierto tipo de células sí van a tener una función específica. Por ejemplo, si hablamos de grasa, ¿dónde o en qué célula encontramos grasa? En los adipocitos. Entonces aquí vamos a encontrar una inclusión, en este caso que es la gota de grasa, en el adipocito. Pigmentos, ¿dónde encontramos pigmentos? En la piel. ¿A través de qué? Melanocito, muy bien. Pero el melanocito llega hasta la superficie de la piel. No. Entonces, ¿cómo llega ese pigmento del melanocito hasta la superficie de la piel? ¿Cómo? No. Me parece que estoy hablando en chino, creo que nunca han llevado eso. No precisamente por la queratina, pero sí por el queratinocito. El melanocito tiene como brazos, podríamos así decirle, que le salen y están en contacto con el queratinocito. Su secreción pasa a través de una difusión facilitada que se denomina o secreción citócrina, que se le dice. Pasa ese pigmento a el queratinocito. Ahora, el queratinocito sí llega hasta la superficie, se destruye y se libera. ¿Cierto? Entonces, ahí es donde tenemos, pero estamos observando de que hay pigmento, pero ese momento quizá no tenga una función específica en esa célula, pero sí en otra célula sí va a tener una función específica, hablando de las inclusiones. El citosol ya hemos mencionado, líquido amorfo, matriz citoplasmática. Ya sabemos que está compuesto por agua, iones inorgánicos, macromoléculas, enzimas, RNA de transferencia, RNA mitocondrial, tenemos glucosa, aminoácidos, y aquí encontramos, y habíamos mencionado, el citoesqueleto celular. El citoesqueleto está formado por microtúbulos, filamentos, y son aquellos que van a dar forma a la célula, transporte y movimiento, hablando del citoesqueleto. Ahora, los microfilamentos, a nivel del músculo se denominan miofilamentos. ¿Cuáles son estos miofilamentos? De actina y de miosina. Pero eso es solamente a nivel de la célula muscular. Habíamos mencionado organelas membranosas y no membranosas. Dentro de las organelas membranosas, membrana plasmática. Se menciona de que es una estructura trilaminar con una bicapa lipídica. Trilaminar porque tiene tres cosas formando parte de su membrana o su característica, su estructura. Una es la bicapa lipídica, o sea, tenemos lípido arriba, lípido abajo. Y entre estas estructuras tenemos proteínas. Estas proteínas nosotros sabemos y hemos mencionado de que pueden ser proteínas de anclaje, pueden ser proteínas para formar canales, para formar bombas, son proteínas receptoras, pueden ser transductoras, pueden contener enzimas o proteínas estructurales propiamente. Entonces tenemos lípidos, como hemos mencionado, y glúcidos. El lípido y el glúcido al mezclarse forma el glucocáliz. Aquí tenemos nuestra membrana celular. Esta es una estructura trilaminar porque lípido aquí, lípido acá, proteína. Ahora, ¿qué función tiene esta membrana celular? Protección, si quieres,
compartimentalización, o sea, separa, hemos dicho, lo que está dentro de la célula de lo que está fuera de la célula. También sirve de selectiva, o sea, no cualquier cosa ingresa dentro de la célula y tampoco cualquier cosa sale de la célula. Nosotros vamos a ver que es anfipática, se denomina, si no me equivoco, no antipática, sino de que tiene una parte hidrófoba y otra hidrófila, y aparte de eso tiene características con respecto a los iones. Si no mal recuerdo, arriba es positivo y abajo es negativo. Ya me voy a acordar bien. ¿Qué significa? Seguimos con que es selectiva dependiendo de las estructuras que estén en contacto con o formando parte de la membrana. Tenemos otra imagen donde sigue representando a la membrana celular, pero se menciona que es una estructura dinámica y fluida. ¿Qué significa? De que ésta puede moverse independientemente de dónde se encuentre la membrana, o sea, en qué tipo de célula. Por ejemplo, en los glóbulos blancos es muy móvil. Nosotros sabemos que las células inmunológicas pueden entrar o pueden estar tanto dentro del vaso sanguíneo como fuera del vaso sanguíneo. Pueden estar en el tejido o del tejido pasarse al vaso sanguíneo. Por eso es que su membrana celular es móvil, es fluida. Otra organela membranosa, retículo endoplasmático rugoso. El retículo endoplasmático rugoso, nosotros vamos a observar que son una serie de sacos aplanados. O sea, si ustedes hacen un redondo y lo aplanamos, nos va a dar una estructura ovalada. A eso le vamos a denominar entonces sacos aplanados. Estos puntitos negros representan a los ribosomas, por eso es que le da o se tiene esa característica rugosa a esta organela. No nos olvidemos de que esta organela también está en mucha o muy estrechamente relacionada con el núcleo. Este viene a representar nuestra membrana o envoltura nuclear, y en ella encontramos poros nucleares, y a través de esos poros nucleares es donde entran y salen los ribosomas. ¿Qué función tiene este retículo endoplasmático rugoso? Síntesis de proteína principalmente. Bueno, esta es la replicación de los ribosomas. Ahora vamos a ver unos videos para que no se les olvide. Retículo endoplasmático rugoso. Este retículo endoplasmático rugoso se va a diferenciar del retículo endoplasmático rugoso porque aquí no son sacos aplanados, son túbulos cortos anastomosados. O sea, es como si nosotros agarráramos un pedazo de tubo y lo uniéramos, otro pedazo de tubo lo unimos, y a través tiene un codo, por así decirlo, que es igual a otro pedazo de tubo que se comunica uno entre el otro. Aquí lo tenemos, nuestro retículo endoplasmático liso. Son túbulos cortos anastomosados. ¿Cuál es su función principal del retículo endoplasmático liso? Síntesis de lípidos. Pero no solamente sintetiza lípidos, también vamos a tener metabolismo a ese nivel. Tenemos síntesis de esteroides, detoxificación de fármacos, absorción de ya hemos mencionado, de los lípidos. Forma metabolismo de glucógeno, formación de reciclado de la membrana y enzimas en su interior. Es como parte de, como si fuera el hígado, podríamos decir, de la célula. Nuestro cuerpo es encargado de hacer metabolismo y degrada las grasas. Aquí también hace lo mismo. Aparato de Golgi. El aparato de Golgi, igual, así como hemos visto en el retículo endoplasmático rugoso, tiene la misma característica. Son sacos aplanados anastomosados. Pero nosotros, o se menciona de que tiene una cara así y una cara trans. O sea, lo que está en contacto por fuera del aparato de Golgi y las otras organelas o las otras estructuras, y las membranas que están entre esos sacos.
que están comunicándose. No nos olvidemos de que en muy estrecha relación este aparato de Golgi está con el lisosoma. ¿Qué función tiene el lisosoma? Digestión. Digestión celular principalmente, o sea, tiene enzimas digestivas en su interior, pero ¿de dónde obtuvo esas enzimas digestivas? Del aparato de Golgi, porque el aparato de Golgi es aquel encargado de empaquetar y distribuir las proteínas que han sido sintetizadas. Ahora, este lisosoma, aquí tenemos nuestro aparato de Golgi con los lisosomas en contacto con el aparato de Golgi, lisosomas en contacto con el aparato de Golgi. ¿Qué otras organelas membranosas hemos mencionado? Mitocondria. ¿Qué función tiene nuestra mitocondria? Produce energía. ¿A través de qué o cómo? Bueno, produce dos cosas, energía y agua produce. Nosotros vamos a observar que esto lo produce a través del ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa. No vamos a entrar en detalle sobre qué o cómo se produce cada uno de estos pasos, pero sí es importante mencionar. Nosotros vamos a observar que la mitocondria tiene características especiales. Se cree o se creía que la célula, había dos tipos de células. Una que podía vivir por sí sola y la otra no, necesitaba alguien o algo. Así como tenemos los virus, por ejemplo, por sí solos no pueden subsistir, necesitan otro organismo o otra célula. Entonces, aquí vimos de que esta célula envolvió a esta otra y se formó de esa manera la mitocondria para poder subsistir y vivir a través de ella. Ahora, nosotros vamos a observar y hemos mencionado de que tiene su propio ADN o ARN. ADN. ¿Qué? ARN mitocondrial. Entonces, eso les da una característica especial también. Las otras organelas, para que se dividan, o sea, aumenten de tamaño y se dividan, necesita la célula entrar en mitosis, en un proceso de división celular. En cambio, si fuera necesario, si se necesitara más mitocondrias dentro de la célula, no es necesario de que la célula se duplique, simplemente ella misma se agranda y se divide la mitocondria. Tiene una característica especial con respecto a su membrana. La parte externa, hemos observado, tiene una membrana externa que lo cubre y otra interna, que la membrana interna forma como pliegue dentro de ella misma. Si nosotros la vemos a través de la microscopía electrónica, vamos a observarla de esa manera, nuestra mitocondria, como si tuviera crestas en su interior, pero sin embargo forma parte de la membrana interna que representa a la mitocondria. Tenemos una membrana externa y una membrana interna. Entonces hemos mencionado de que forma energía. La energía se representa al ATP, que es el adenosín trifosfato, que ya hemos mencionado a través del ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa. Pero nosotros vamos a observar que al formarse el agua, se quedan, no se captan todos los iones de hidrógeno, quedan libres algunos. Entonces, ¿qué sucedería si estos hidrógenos que quedan libres no se llegan a degradar o eliminar? ¿Qué sucedería? Es igual que ustedes un pedazo de hierro que lo colocan al medio ambiente con el agua y el sol o la energía. ¿Qué sucede? Se oxida. Lo mismo sucedería con la célula, se oxidaría. Ahora, ¿quién es encargado de, o el antioxidante de la célula? ¿Quién es el encargado del antioxidante de la célula? Los peroxisomas.
El peroxisoma es aquel de degradar ese hidrógeno que queda libre, que es el antioxidante de la célula. Ahora, ya hemos hablado que los lisosomas tienen membrana limitada, o son vesículas limitadas por membrana, y que tienen enzimas hidrolíticas en su interior. Y que va a formar el fagosoma secundario y terciario residual. Ahora, ¿cómo se forma eso? En primer lugar, veamos cómo se forma un endosoma. ¿Qué es un endosoma? Es simplemente una vesícula que se formó con estructuras que ingresan a la célula. No nos olvidemos que dentro del proceso de endocitosis hay dos características. Tenemos la pinocitosis y la fagocitosis. La pinocitosis es para líquidos. No necesitamos envolver nada. El líquido pasa simplemente por cargas iónicas entre células, entre lo que está dentro y fuera de la célula. Pero para que entren macromoléculas dentro de la célula, entonces necesita formarse una vesícula. ¿Qué significa? De que viene una estructura, se pega a la membrana, quiere ingresar o necesitamos esa estructura o esa macromolécula dentro de la célula para degradar y lo que nos sirva se alimente la célula o se quede y lo que no sirva se elimine. Entonces viene y se forma una pequeña explotadura, un pequeño hundimiento y poco a poco se va cerrando, entonces se forma una vesícula. Ese es el endosoma. Viene el lisosoma y se une a ese endosoma, así es como se forma el lisosoma secundario o fagosoma. Se destruye o degrada esa macromolécula y lo que es necesario para la célula se queda dentro de la célula y lo que no es necesario se elimina a través de ¿qué? De ese lisosoma terciario o residual. Y nuevamente esto lo hace a través del proceso de exocitosis, o sea, esa vesícula nuevamente se llega a pegar a la membrana y esto o la sustancia que está dentro de esa vesícula se elimina. En ningún momento hemos observado de que lo que está fuera de la célula estuvo en contacto con lo que está dentro de la célula directamente. Aquí tenemos entonces nuestro proceso de endocitosis, que forma nuestro endosoma. El lisosoma se une a este endosoma, tenemos nuestro fagosoma, se digiere, lo que es necesario se queda dentro de la célula y lo que no es necesario se vuelve a pegar a la membrana y se le elimina. Y tenemos nuestro ribosoma, sus características. ¿Qué función tiene el ribosoma? ¿Qué función tiene el ribosoma? Sí, pero sí, nos sirve como transporte, podríamos decir, y replicación del ARN y el DNA. Porque como está en contacto lo que está dentro de la célula y lo que está fuera, dentro del núcleo y lo que está fuera del núcleo a través del ribosoma. Es aquel encargado de tener esa comunicación. Entonces tenemos ARN mensajero, ARN de transferencia, ARN ribosomal y ARN mitocondrial. Dentro de las organelas no membranosas habíamos dicho microtúbulos, filamentos, centriolos que habíamos mencionado y los cuerpos basales. Los microtúbulos nosotros sabemos y hemos observado de que están formados por dos proteínas, alfa y beta tubulina. Son parte del citosqueleto celular, nos sirven para movimiento celular y guía también frente a las estructuras. Dentro, o como estábamos mencionando, forman el axonema, o sea, están entre los cilios y los flagelos, forman los cuerpos basales, el uso acromático y los centriolos, que es todo lo que ya hemos mencionado en relación a los microtúbulos.
Los filamentos, como habíamos dicho, teníamos los microfilamentos y estos, si se encontraban en el músculo, teníamos los miofilamentos. Teníamos los de actina y los de miosina. Teníamos también presentes en las microvellosidades, teníamos los filamentos intermedios, que estos filamentos intermedios nos sirven de sostén. En la citoqueratina también tenemos bimentina, desmina, o sea, están formados por citoqueratina, bimentina, desmina, se encuentran presentes también en los neurofilamentos y se encuentran también formados por la proteína biofibrilar ácida. Son características propias de cada uno de estos organelas no membranosas. Aquí tenemos un microfilamento, como está formado, un filamento intermedio y aquí tenemos un microtúbulo. Como estábamos mencionando, centriolos se forman en pares para formar el oso acromático y a través de los microtúbulos anclan a los cromosomas en el eje ecuatorial y en el momento de que la célula empieza a dividirse, estos jalan cromosomas de manera igual para un lado como para el otro. Pero si esto no se separara de manera normal, ¿cómo se denomina en embriología? Si no se separa de manera normal. No. Disyunción. No hay una disyunción normal. Centriolo ya hemos mencionado, cuerpos apareados visibles, están formados por 9 tripletes de microtúbulos, que es lo que estábamos mencionando. Aquí está. Todo este es nuestro centriolo. Aquí teníamos un microtúbulo, 2 microtúbulos, 3 microtúbulos, habíamos dicho que se denomina un triplete. Y 9 de esos forman el centriolo. Los cuerpos basales, como estábamos mencionando, igual son derivados de los centriolos, lo cual organizan el ensamblaje de los microtúbulos de la psique. ¿Cómo lo vamos a reconocer o cómo vamos a diferenciar? Eso es muy importante porque se olvidan rápidamente. Si nosotros tenemos nuestra membrana celular, aquí está el cilio, sigue representando a la membrana celular. Ahora, aquí tenemos en el interior los microtúbulos. Ahora, para que esos cilios, como tienen un movimiento, ¿no es cierto?, no se arranquen o no se salgan de la célula, van a tener los cuerpos basales aquí, que sirve de anclaje para esas estructuras. Las inclusiones, entonces, estábamos mencionando que son componentes no vivos de la célula, incluye gránulos de secreción, de pigmentos, grasas neutras, glucógeno. Habíamos dicho y habíamos mencionado algunas de las inclusiones de las células sustentáculas de Sertoli e intersticiales de Leydig a nivel del tejido. Bueno, eso es uno. Aquí tenemos el tal dentro de la célula. Y por último, vamos a mencionar el núcleo. Dentro del núcleo sabemos de que es aquel que contiene el genoma humano. Tenemos el nucleolo, nucleoplasma, la cromatina, la envoltura nuclear. El nucleolo sabemos de que es una concentración de RNA formada o formación de ribosomas y RNA ribosomal. Nucleoplasma son gránulos de intercromatina, pericromatina, partículas
y la matriz nuclear. O sea, es como el líquido que está dentro, pero no precisamente, o sea, no tiene la misma característica que la matriz celular, sino de que aquí está principalmente formada por gránulos y proteínas que le dan ese aspecto de líquido al nucleoplasma. Ahora, ¿qué representa a la cromatina? ¿Qué está representando la cromatina? ¿Qué está representando la cromatina? El DNA o el ADN. ¿A través de qué o cómo lo vamos a observar? Nosotros vamos a ver que cuando la célula no está en división celular, ese o esa cromatina está dispersa por todo el núcleo. Ahora, cuando entra en división celular, esta cromatina vamos a ver que se condensa y principalmente en la periferia o está en contacto con respecto a la envoltura nuclear. A eso se le va a denominar la eucromatina y la heterocromatina. La envoltura membrana celular que ya hemos mencionado es una bicapa, presenta poros y tenemos un citoesqueleto nuclear. Aquí se está representando una imagen con envoltura nuclear, poros nucleares, el nucleolo con respecto a la cromatina, los cromosomas. No nos olvidemos que los cromosomas, o sea, en la cromatina, si estamos hablando del ADN, es una sola cadena, es todo una misma estructura. Solamente nosotros los vemos o los observamos los cromosomas en esa característica de X recién cuando entra en división celular. Mientras tanto es una sola cadena todo, no está separado. Es lo que estamos mencionando, una sola cadena. Y aquí está resumidamente la parte del ciclo celular. El ciclo celular tiene un periodo de interfase y una mitosis. En la interfase habíamos dicho que tenemos una fase G1, una fase S, una fase G2 y luego la mitosis. Dentro de la mitosis habíamos mencionado que tenemos la profase, prometafase, metafase, anafase y telofase. Esta imagen venía antes en el ROS, pero era en la 7ª edición, o sea, después la borraron, no sé por qué. Por último, las funciones de la célula, vamos a ver que en general tiene distintas funciones: irritabilidad, conductibilidad, contractilidad, respiración, absorción, secreción y excreción. Reproducción sería también ahí, no recuerdo si se menciona, así está, reproducción también. Esas son funciones en general de la célula. Ahora, dependiendo de la localización de la célula, va a tener una función específica. Por ejemplo, si estamos hablando de las células musculares, ¿qué función va a tener? Contracción, contractilidad. Si estamos hablando de las células sexuales, reproducción. Muy bien. Aquí nos está mostrando justamente el proceso de endocitosis y exocitosis. Bueno, son distintos tipos de células que eso ya se lo saben. Bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? No. Las voy a subir a la plataforma. ¿Sí?